Hoy, viernes 25 de noviembre de 2022, nuestra jornada matutina, la emisión 243 del programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nos reunimos nuevamente de manera virtual con toda nuestra audiencia con el fin de reconstruir, analizar y reflexionar acerca del ataque terrorista de las FARC contra el municipio del Bordo Cauca en el año 2000 y los subsecuentes ataques terroristas de este mismo grupo contra la misma población civil, para formarnos una idea de cómo esa pugnacidad por el control del narcotráfico y de la violencia per se contra los colombianos se adueñaron de esta región ante la vista gorda de todos los colombianos. Y decimos ante la vista gorda de todos los colombianos porque, por ejemplo, este fin de semana pasado, del 20-21 de noviembre, ocurrió un hecho dantesco en el Putumayo por los mismos bandidos que hacen todas estas acciones en la zona del Cauca, que fue la masacre entre ellos de 18 delincuentes enfrentados por el control del narcotráfico. Y luego veíamos en las imágenes escabrosas cómo los cadáveres eran depositados en una especie de cancha de fútbol por una volqueta que los arrojaba como si se tratara de una carga de materiales de construcción. Y eso que ocurre ahora ha sido toda la vida la línea de pensamiento, acción y conducta de las FARC. Entonces, las acciones criminales que cometieron y que han cometido y siguen cometiendo en la zona del Patía o el Valle del Patía, donde queda el municipio del Bordo, no son diferentes. Ha sido esa su línea de comportamiento, y la indiferencia del pueblo colombiano, la indiferencia de los medios de comunicación muy acuciosos para irse lance en ristre contra cualquier miembro de la fuerza pública o de la seguridad nacional que cometa un error y poner eso en primer plano, olvidando olímpicamente todos estos crímenes de las FARC y la corrupción de los políticos que también la olvidan olímpicamente, son como elementos que se suman contra Colombia. Por eso hoy queremos reconstruir todos estos hechos del Bordo para seguirle demostrando a la historia, al país y al mundo que la verdad no ha sido escrita como corresponde y que las FARC son enormemente responsables de muchos actos atroces que han sido obviados o olvidados en torno a este tema del conflicto en Colombia. Adelante, mi coronel. Durante varias décadas, narcoterroristas integrantes de las cuadrillas Sexta, Octava, 23 y 30 del autodenominado Comando Conjunto de la FARC y las cuadrillas que han derivado de este grupo criminal han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del departamento del Cauca, donde el grupo terrorista ha impulsado un importante centro de abastecimiento logístico. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de las agresiones narcoterroristas del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico los habitantes del municipio del Bordo Cauca. Sí, señor, que son actos criminales continuos, constantes, sistémicos, sistemáticos, sostenidos en el tiempo, que no pueden ser olvidados ni vistos como sucesos aislados. Hay toda una estrategia para destruir a Colombia y para causar terror que no se ha decantado ni se ha puesto sobre la mesa como corresponde, y este pequeño video nos lo recuerda.
Hoy viernes 25 de noviembre del 2022, nuestra emisión 243 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento del Cauca, que por años fue convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio del Bordo en el departamento del Cauca? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Vemos en el mapa de la izquierda la ubicación geográfica tan importante que tiene el departamento del Cauca, que está sobre el Océano Pacífico y está al nororiente del departamento de Nariño, toda su frontera marítima, todo su litoral sobre el Océano Pacífico, con una gran posibilidad de desarrollo económico, muchas islas, mucho mangle y mucha selva. Sin embargo, allí esos tres municipios que quedan sobre el Pacífico, Timbiquí, Huipí y López de Nicay, lo que se han constituido son epicentros del narcotráfico. Al sur vemos a Guapi, que tiene bastantes ensenadas, o sea que se puede desarrollar muy bien un emporio ecoturístico y de investigación científica y de explotación pesquera sobre el Océano Pacífico. Máxime que al frente queda la isla de Gorgona, que es un patrimonio de biodiversidad de la humanidad. Y Timbiquí, su propio nombre lo indica, las bocas de Timbiquí o la boca de Timbiquí tiene muchas entradas también aptas para puertos marítimos, y al norte hay más todavía en López de Nicay. Infortunadamente, los tres municipios han sido blanco del narcotráfico, que si se analiza su movimiento hacia el oriente, finalmente nos damos cuenta que no es tan lejos del Patía como parece. Solo tiene que cruzar una parte de la cordillera que sí es difícil, porque es una cordillera fuerte, la parte occidental de la cordillera andina o la ramificación occidental, pero tiene esa facilidad. Tiene otra característica, es que por el norte del Cauca, el río Naya cruza, atraviesa la cordillera y tiene unos cañones profundos y desciende hasta el mar. Desciende hasta el mar, al Océano Pacífico. Igual ocurre con el río Patía en el sur, que va tomando una dirección suroccidente y sale al mar, a pesar de la cordillera. Ya tiene unos cañones profundos por donde se mueve y sale el río. La naturaleza tiene sus características muy especiales. Ahora, el municipio del Bordo, también conocido como el Patía, está ubicado sobre el Valle del Patía. Es un valle cálido, muy amplio, que queda, si uno va en la carretera desde Popayán hasta Pasto, se lo encuentra. Inclusive la carretera pasa por la mitad del caserío, y al lado y lado de la vía hay caserío, y al fondo pues está la cordillera al occidente, y al oriente se observa mucho la planicie del valle del Valle del Patía, que va a salir más adelante o más arriba al Valle del Cauca, no porque tengan comunicación los dos ríos, sino por la configuración geográfica. Y el Patía o el municipio del Bordo va avanzando hacia el sur y limita con Bolívar, Sucre, La Vega, Almaguer y San Sebastián, que es una pequeña subregión muy afectada por los cultivos de narcotráfico a partir de la década de los 80. Y qué decir de Santa Rosa y Piamonte, que forman la bota caucana, y allí se asentaron los delincuentes que tienen área de acción en Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, el mismo Cauca y salen al Tolima. Entonces, una influencia bastante
grande de la violencia y del narcotráfico sobre la zona, y el bordo, por estar ubicado sobre la carretera central, sobre la autopista hacia Popayán o hacia Pasto, muy útil para todos los proyectos. Ahora miramos en estos dos mapas, el uno orográfico y el otro hidrográfico, y nos da más clara la visión de qué es lo que pasa en el departamento del Cauca y por qué el Patía se convierte en ese epicentro tan importante para el narcotráfico. Y vemos que el departamento del Cauca está asentado sobre las dos cordilleras, la occidental y la oriental, y que más o menos el 60% casi de su territorio está sobre la cordillera oriental, que esa cordillera oriental se separa de la cordillera occidental por la línea de la carretera panamericana que va hacia Pasto, hacia el Ecuador, y por los valles que van formando los ríos que allí nacen, dándole, por ejemplo, en Popayán, a lo que llama el Valle de Cuenza, sobre el río Cauca, pero tiene otra característica, que es un departamento supremamente rico en agua. Infortunadamente, las dos cordilleras, con el paso del tiempo y por la ancestralidad que existe y los conflictos de las tierras que ha habido con los indígenas en las dos cordilleras, han terminado enfrascadas en la producción de narcóticos, la producción de marihuana y de cocaína, y no se ha desarrollado toda la agricultura y el potencial que tiene toda esta irrigación, que es muy grande. Como vemos, si en el mapa se ven todos estos cursos de agua, en el terreno son muchísimos más. Caminar por la cordillera occidental, por ejemplo, en el Cauca, voy a nombrar un municipio, Morales, es caminar por muchas gargantas profundas del terreno. Son de esas lomas que se gastan 2 horas, 3 horas subiéndola, y para avanzar 200 metros en línea recta hay que volver a bajar otras 2 horas porque el terreno es bastante quebrado y encuentra muchos cursos de agua. Por eso esa zona del norte y noroccidente del Cauca ha sido blanco para las guerrillas, porque allí se pueden mover y sobrevivir con mucha facilidad. Y de igual pasan al otro lado del valle del Alto Cauca y están en la cordillera oriental, donde las FARC históricamente han montado todo un emporio de terror en Toribío, Jambaló, etcétera, todos los municipios que hemos mencionado en distintos casos. Entonces quiere decir que si las dos cordilleras están formando como un empalme, al bajar hacia el sur, en forma paralela por las dos cordilleras, se encuentra el Valle del Patía, que también es otra zona donde se puede articular el proceso político, económico, financiero y delictivo de las FARC, que son el grupo que más tiempo ha permanecido. Entonces, por eso el bordo ha sido utilizado como epicentro logístico, como epicentro de contactos, como el sitio que está ubicado sobre la vía que les permite equidistancia hacia Popayán y hacia, no equidistancia, sino les permite moverse hacia Popayán y hacia Pasto. Y como vemos, sobre ese eje, esa columna vertebral de carreteras, surgen algunas carreteras secundarias, pero en ese sentido sí el departamento del Cauca, igual que casi todos los departamentos colombianos, está mal de calidad de vías. Hay mucho carreteable, algunos hechos por las mismas comunidades, otros hasta hechos por los delincuentes y otros por el Estado, por el departamento, por las administraciones municipales, pero son carreteras destapadas sobre esas lomas que se forman en la cordillera. En época lluviosa son fangales y en época de sequía son unas polvaredas impresionantes, y es lo que hay en esa región. Además que ha afectado mucho el ecosistema, ha afectado caños de agua, pero es tan rico el ecosistema también en flora y fauna que no se desaparece por ahora a pesar del ser humano. Entonces, como vemos, una zona demasiado rica en recursos hídricos, demasiado rica en características topográficas, con la posibilidad del occidente de llegar al mar, y todo, si está bien comunicado, sería un epicentro mundial
de desarrollo. Y aquí en este mapa de la derecha ya vemos los nombres de algunos de los ríos más importantes que de alguna manera hemos conocido. Por ejemplo, el Cauca, que nace es en el Huila, nace en el occidente del departamento del Huila y baja hacia el Cauca y avanza hacia el norte y va creciendo en la medida que recibe tributos de distintos ríos sobre el camino. Está, por ejemplo, el río Piendamó, el río Palacé y el río Cajibío, muy famosos por la época de la independencia, donde hubo batallas de los patriotas. Al oriente el río Páez, que recordamos que de vez en cuando la naturaleza se sale de casillas y produce inundaciones sobre el Huila y sobre el Cauca, y este río ha sido fundamental en eso. Y vemos también el río Caquetá, que nace aquí en el Cauca, se desplaza hasta la bota caucana y luego hace un giro hacia la derecha y va a salir al Brasil. Entonces tiene cosas interesantes, pues nombrado. Y al occidente un río o varios ríos que hemos oído nombrar por el narcotráfico y el conflicto, el río Guapi, el río Timbiquí y el río Micay, que va a López de Micay. Son muy conocidos y se oyen nombrar muchísimo, pero no por su riqueza natural ni por su prospección, sino por el problema del narcotráfico y la violencia. Ahora miremos esta foto aérea. El municipio de El Bordo está ubicado sobre una especie de llanura valle que hacia el occidente se ve plenamente la cordillera, y en la medida que se avanza hacia el occidente vemos que la tierra es roja, es arcillosa, que eso significa que es tierra débil en capa vegetal para otros cultivos, pero además el ser humano se ha encargado de deforestarla y ahí vemos el daño ambiental que tiene, y también vemos la ganadería extensiva que ha ido robándole frontera al bosque primario y ha ido dejando estos territorios bastante afectados. Eso es grave para el Cauca. Y sin embargo vemos que la naturaleza es tan bondadosa que existen lagunas como este todavía en ese municipio. Y en la parte baja vemos una característica del Bordo que es más o menos como un patrón que se cumple en algunos municipios del Cauca, de las casas blancas como la de Popayán, con su iglesia tipo Torre del Reloj y con su fila de balcones y casas de teja y construcción en bareque o en ladrillo de la época colonial. Mantiene esa estructura, no es plano completamente el municipio, está en una semiplanicie, pero tiene esas características muy parecidas al centro histórico de Popayán. Entonces tiene un montón de elementos interesantes, el Bordo, como todos los municipios de Colombia, porque la historia ha pasado por ahí. Por ese sitio pasó Simón Bolívar, pasaron las guerras civiles y ahora últimamente está pasando la violencia comunista. Es una historia larga como toda la de Colombia. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿quiénes son los responsables materiales y autores intelectuales de los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de El Bordo, Cauca? Pues los autores intelectuales son todos los cabecillas del secretariado que en ese momento estaban vivos, todos. Y además estaban reunidos en el Caguán con los delegados del señor Pastrana. Y el principal gestor de todas estas acciones criminales es este delincuente que vemos en la foto, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, porque él era el cabecilla principal de todas las cuadrillas que delinquían en nombre del Partido Comunista y de las FARC en esa zona para la época. Y él era el que daba el visto bueno, naturalmente, con la aprobación ya de Tiro Fijo y de los demás miembros del secretariado. Y los autores intelectuales pues, son los cabecillas de las cuadrillas, que algunos de esos todavía viven, se integraron al Pacto Farsantos y están pelechando de las bondades de la democracia, nunca pagaron cárcel, menos este delincuente que vemos en la foto, y son los responsables de todas las atrocidades que vamos a revisar hoy para que no se nos olviden.
Coronel González. La 5. Mi coronel, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio del Bordo? Bueno, mi coronel, eso es una lista larga. Resulta que después de la 7ª conferencia en el 82 y luego ya en la 8ª en el 93, hubo ajustes en las cuadrillas de Cauca, Valle y Nariño. Y los ajustes siempre giraron alrededor del narcotráfico porque apareció primero el negocio ya más grande, más abierto de la amapola y el Cauca por sus dos cordilleras, completamente ideal para eso. Segundo, porque el enfoque que le había dado principalmente las FARC al crecimiento de sus cuadrillas alrededor de Popayán estaba más enfocado en la cordillera oriental. Ya existían, en la central, perdón, ya existían grupos de las FARC abriendo zona hacia el occidente. Inclusive en los años 80, en Argelia, Cauca, se comentaba que por el camino del Plateado y el camino del Mango se llegaba a cruzar la cordillera y caer a López de Micay, que ya tenían allá campos de entrenamiento, actividades ilícitas. Pero a partir de los años 90 se fueron incrementando en esos 3 departamentos, en las 2 cordilleras, en Nariño en una sola, porque ahí es donde está todavía consolidada en una, y ya en Cauca y Valle, sobre las 2 cordilleras, se fue viendo más actividad en ambos sectores, en la central y en la occidental, y naturalmente por el Valle, que va por la mitad. Y el Patía o Bordo, que queda en ese sector, como lo hemos visto, lo hemos entendido en el mapa, tenía que ser un epicentro de actividades clandestinas de las FARC para los ataques terroristas que se multiplicaron. Y ese crecimiento o ese incremento de acciones terroristas tiene un maridaje cercano con los carteles del narcotráfico. Porque repetimos, ya no es solamente el cartel de Medellín o el de Cali, sino que surgen otros carteles en el Putumayo, el mismo Nariño, en Cauca, en Ecuador. Entonces hay necesidad de ir cooptando esas zonas y estarle pidiendo lo que llamaban el gramaje o el impuesto al narcotráfico. E inclusive ya se extiende hasta el Chocó y buscan el control del litoral pacífico. Entonces es como un proceso en el cual se va sumando o van sucediendo unas cosas paralelas con las otras. Al mismo tiempo, las FARC desde el año 98 habían logrado unos avances sustanciales en organización, en proyección política y en estructuración en el Caguán, y venían imponiendo su voluntad en los diálogos de paz y en lo que allí hacían. Y bajo la dirección de este bandido, del tal de Pablo Catatumbo, estaban trabajando muy intensamente lo que él y Cano eran expertos, y consistía en incrustar infiltrados dentro de organizaciones sociales, manipularlas, y lo que ellos llaman la organización de las masas, para ir vinculando activa y efectivamente a mucha población en la lucha armada contra Colombia para implantar un sistema comunista. Entonces se ve mucho más claro a partir de los años 80, mitad de los 80, cuando el M-19 es sacado del Cauca, se ve cómo las FARC van ganando todo ese territorio o lo van ocupando mediante organización de masas, no solo con la instalación de cuadrillas, sino es paralelo. Van llegando las cuadrillas, van apareciendo grupos de las FARC armados, se van acercando al narcotráfico, se van financiando y paralelamente van organizando muchos núcleos de población, inclusive de indígenas. Esto es así y no de otra manera, pero no se cuenta por parte de quienes dicen que están haciendo los análisis. Y es obvio de deducir que
esa inserción de personas de manera calculada y metodológica tiene que ver una relación directa con el movimiento bolivariano, el Partido Comunista Clandestino y las milicias bolivarianas que se legitiman dentro de la ilegitimidad de las FARC, se estructuran, se aprueban ya, primero en la conferencia del 93, en la octava, en el CAE, Guaviare, ya queda determinado porque definen los roles de cada bloque de frentes, y segundo, la línea de pensamiento y acción organizativa bolivariana que termina o culmina esos 7 años de organización en el Caguán en el año 2000, cuando hacen una especie de ceremonia, llegan bandidos de todas partes del país y participan allá en un show mediático impresionante, con más o menos 2000 terroristas armados con fusiles, gritándole vivas a la revolución, y Teófilo subió en una tarima, en la vergüenza que nos trajo Andrés Pastrana como presidente, tolerándole todo eso a los delincuentes. Ese incremento de los ataques terroristas en el suroccidente del país ya no es, dijéramos, salpicado como venía ocurriendo, sino que obedece a un cronograma, hechos todos controlados y dirigidos por el tal Catatumbo. Entonces la diferencia es que antes lo hacía cada cuadrilla y era simultáneo, pero en la medida que ocurre ese maridaje y que se van integrando, ya estos ataques son planeados y dirigidos desde las montañas o desde el valle del Cauca por el sujeto Catatumbo. Luego, o paralelamente con eso, se realizó el plano ampliado en el Caguán, que lo hemos repetido, ahí hay mucho veneno y mucho de lo que nos está pasando, porque es culpa fundamental de Andrés Pastrana. Él sabe que están reunidos en el Caguán, en un retén, el ejército incauta los documentos y se publican por los medios de comunicación sin la mayor trascendencia. Así como esto de los bandidos que murieron y los transportaron en una volqueta, no pasó de una noticia pasajera de un día, esa situación cuando el ejército incautó los documentos de que acababan de reunirse los cabecillas del Caguán y daban unas órdenes muy directas, pero Pastrana andaba detrás de su premio Nobel y minimizó eso, la prensa también, el país destruyéndose, y a nadie le importó mucho eso. Y en ese pleno ampliado decían todo este tipo de decisiones que estaban tomando, pero seguían conversando en el Caguán, porque como estamos conversando en medio de la guerra no pasa nada. Y de manera simultánea en Europa, en Canadá, en el mismísimo Estados Unidos, en Australia, en Chile, en Argentina, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Brasil, había células, o hay mejor, células del Frente Internacional de las FARC dedicadas a legitimar toda esta acción criminal y a presentarla como una agresión del pueblo contra el pueblo por parte del Estado. Y lo que es peor, el señor Chávez, estamos hablando del mismo año, era el presidente recién ascendido al gobierno en Venezuela y se reunió con estos delincuentes allí en el Palacio de Miraflores de una manera desafiante contra Colombia. Y luego aquí en Colombia fue detectado que Chávez había enviado varios delegados, entre ellos Rodríguez Chacín, sin permiso de nadie, y viajaban hasta el Caguán y entraban y salían en reuniones con tiro fijo. Y también para la época, el bandido el Daniel Ortega, venía y se reunía con las FARC y hasta una foto de tiro fijo, y el mono Jojoy hablando con Ortega al lado de una gran cantidad de cilindros listos para enviarlos con cargas explosivas a destruir las ciudades en Colombia. Y eso por ningún lado se cuenta, ni se relaciona, ni se documenta en el supuesto informe que cuenta la verdad. Otra característica de esa época fue la creciente acción para reclutar menores de edad. Eso fue impresionante. El Cauca no fue la excepción, el Valle tampoco, el Huila, el Nariño. Y estos muchachos terminaron, unos en el Caguán, entrenados en escuelas y enviados inclusive hasta Santander, que cayeron en la Operación Berlín. Otros fueron los que participaron en las acciones en estos 3 departamentos, Valle, Cauca y Nariño. Otros se fueron para el Huila, otros para el Caquetá.
pero fue grande el reclutamiento de menores y financiado todo con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. En estos días hablábamos que para esos años, del 98, 97 al 2003, 2004, las FARC cobraban todos los secuestros y las extorsiones en dólares y en euros. Y el Frente Internacional no solo estaba haciendo la propaganda ya, sino que tejió toda una red de delincuentes en Sudamérica y otros países del mundo. Y las FARC terminaron el pleno ampliado en el Caguán, que se les incautaron los documentos y se probó lo que estaban haciendo y Pastrana miró para otro lado. Y además de eso, hicieron una reunión en el Caguán también con líderes de partidos comunistas de todo el mundo. Y lo que es peor, en esos documentos que le han incautado en el pleno ampliado, decía que iban a hacer eso y cómo lo iban a hacer, y lo hicieron, que lo peor es que lo hicieron. Y ahí decía que las FARC iban a financiar la avenida del compañero Patricio Echegaray de Argentina, de los compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, de la etnia Aymara de Bolivia. Todo eso estaba escrito ahí y no pasó nada. Entonces vemos que los antecedentes de todos estos hechos son muchos y que es una sumatoria de debilidades del Estado, de errores de los gobernantes, de vanidades, de indiferencia en los medios de comunicación, e inclusive de desconocimiento de los miembros de las fuerzas militares y de policía, porque estos documentos eran incautados, pero como que se miraba, esto es algo normal, como sigue ocurriendo, ¿no? Ocurre esa masacre tan terrible en el Putumayo el fin de semana y al país, sí, es que esos son bandidos que se matan entre ellos, esas vainas de bandidos, que en Venezuela están negociando la entrega de Colombia al mismo grupo terrorista que tiene cobijo allá en Venezuela con otros. Ah, sí, pues que ese es el presidente. O sea, no hay profundidad, no hay puntualización de los hechos y ahí es contemporización con ellos. Ayer, antier, hoy y siempre ha ocurrido lo mismo con el terrorismo en Colombia. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cómo estaban distribuidas geográficamente los bloques de las FARC cuando ocurrieron los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de El Bordo, Cauca? Bueno, aquí vemos, y el que más nos interesa para el caso es este, que está en color naranja. Es el autodenominado Comando Conjunto de Occidente o Comando Conjunto Occidental. Y dice que para la época el cabecilla era Pablo Catatumbo y un tal Pacho Chino que lo mataron como 50 veces, inclusive lo mataron los medios de comunicación en el bombardeo a Cano y a los pocos meses apareció hasta dando una conferencia en la Universidad de Popayán, el Cauca. Y se dice ahí que 925 hombres, pues obvio que esos eran apenas los que se contaban dentro de las cuadrillas, pero la cantidad de milicianos y de redes de apoyo que fueron los que les permitieron sobrevivir en esta zona eran muchos más. Y vemos también que el bloque sur que dirigía el Gago Gómez estaba con todo el sur del país y una parte del oriente del país. Ya habíamos dicho el del Mono Jojoy ayer, el bloque oriental, el otro el bloque Magdalena Medio y el otro el bloque Caribe aquí y el otro el bloque occidental que ha tenido varios nombres. Entonces se distribuyeron el territorio, sobre todo la zona andina, para avanzar hacia Bogotá y unos contornos estratégicos apuntando en todos los vectores hacia Bogotá y cada uno con un nombre. Pero en el caso que nos compete hoy para profundizar es este, del Comando Conjunto de Occidente. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles fueron los aspectos más saltantes del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes del municipio del Bordo, Cauca, en el año 2000? Bueno, hay un portal que se llama De Justicia, portal electrónico, y en ese portal tienen algunas fotos como estas, las hemos tomado de ahí, y relacionan muchos hechos. Y relacionan este hecho del ataque terrorista contra el municipio del Bordo en el año 2000. Nos parece que las solas fotos, las solas imágenes ya describen lo que pasó.
que no hay necesidad de hacer un recuento dantesco de todo lo que sucedió, porque ahí se ve. Sin embargo, tiene tres pies de fotos los cuales en ese portal lo describen lo que ocurrió. Dice que ese día alrededor de 300 terroristas de 3 cuadrillas entraron a sangre y fuego al bordo Cauca, y destruyeron con pipetas de gas y armas automáticas la zona comercial. Miren ustedes lo que dice ahí, la zona comercial. O sea, es un ataque directo contra la población civil, es un ataque que se nota la sevicia contra los comerciantes porque seguramente no les pagaban todo lo que ellos pedían, y una forma de aterrorizarlos y decirlos, bueno, aquí les destruimos todo esto, reconstruyan y la próxima vez paguen porque si no el viaje será peor. Luego dice que el Palacio de Justicia, o sea, donde estaban los juzgados, el cuartel de policía, la alcaldía, los hoteles, y da los nombres: Aristi, Huamanga y Don Andrés, la sede de la UMATA, que es una entidad tan importante para los campesinos en todo el país. En cada región, en cada municipio hay su UMATA. Y el Banco Agrario, además de 15 viviendas quedaron completamente destruidas. Vayamos sumando todo eso. ¿Cuánto dinero vale eso? ¿Cuánto daño causado? Ahí vemos los vehículos, vemos los lugares, los sitios, cómo quedaron las edificaciones. Y averías a 45 viviendas. Y para la época, estamos hablando ya de hace 22 años, hoy estamos en 2022, eso fue en el 2022, ya casi 23 años, porque fue al comienzo del 2000. 2.000 millones de pesos de la época. Eso es mucho dinero, muchísimo dinero, porque en ese tiempo el dólar valía como 1.800, 1.900 pesos, más lo que tiene de la depreciación actual. Eso es haciendo las cuentas de los daños causados. Ahora, los daños psicológicos y morales que le dejan a toda esa población, porque es aterrador. Ahí se ve el río de gente, los niños. Esta foto, ese par de niños tendrán que 5 y 1 año y medio, más o menos le da 6 y 2 años, y están viendo eso, eso les queda grabado. Hoy son personas de 22, 24 años, 27 años, y no se olvidan, eso no se olvida, y es un síndrome que dura ahí. Y aquí vemos la imagen conmovedora del Cristo de la iglesia. O sea, atacaron un templo, y eso es un crimen de guerra. Una prueba de esta no se puede ocultar, y menos que un sacerdote que supuestamente profesa la fe en Dios y tenga en sus archivos y sepa, él sabe, él vivió el conflicto, lo que hicieron estos terroristas, y mire para el otro lado, diga que la culpa es del Estado. Y bueno, dicho, prácticamente la culpa fue de los colombianos, que eran los que agredían a las FARC en su conjunto. Y luego dice al final que en la huida los terroristas sacaron a 100 delincuentes de la cárcel y los dejaron libres. Y se robaron todas las armas de dotación de los policías. O sea, fue una acción atroz, criminal. Y mientras tanto el señor Pastrana, arrodillado ahí en el Caguán, por medio de Gumersindo Ricardo y el otro negociador que tenía, el tal Gómez, como si no hubiera ocurrido nada, como si esto no fuera lo suficiente para haber levantado esa mesa y haber ordenado el bombardeo de todos los bandidos, respondiéndoles con la misma moneda. Pero no se hizo, y ahí tenemos el recuerdo y la insania y el ADN de un pueblo afectado por unos hechos tan criminales, y sobre todo las pruebas que están aquí, que hablan más que 1000 palabras. Y el señor Catatumbo, que fue el que ordenó todo eso, honorable senador de la República, moralista, y habla de derechos humanos, lo mismo que la mujer de tiro fijo, que era la que les tramitaba todos esos órdenes con tiro fijo, que se hacía el loco y no ponía la cara, y siempre tramitaba las órdenes por medio de la mujer. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron Caracol y la revista Semana los pormenores de los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio del Bordo? Pues mi coronel lo describieron primero con la perplejidad que puede causar eso, y lo segundo de manera incompleta, porque
Recordemos que para esa época se llegaba la información a los medios de comunicación y decía, están atacando el bordo. Y entonces los periodistas iban publicando e iban diciendo las novedades de lo que se iba probando. Y a veces por la dimensión del ataque, por la dificultad para entrar al área, duraban hasta 4 o 5 días para establecer con claridad qué había pasado. Y aquí vemos que Caracol por un lado hace un resumen en un noticiero y relata que eran 15.000 habitantes ubicados sobre la carretera panamericana, que los bandidos se metieron a la cárcel y sacaron a todos los delincuentes que estaban presos y le robaron las armas al IPEC, que asesinaron personas, que destruyeron parte del poblado, que amedrentaron a la población, que dejaron grafitis, que la Fuerza Aérea llegó con un avión a apoyar y el ejército ya vino y se tomó el control de la ciudad, pero que estaba destruida. Y la revista Semana también hace más o menos la misma descripción y habla de que hubo más de 50 cilindros de gas lanzados contra la población civil, pero en ninguno de los dos casos se hace el énfasis que el ataque terrorista fue contra el municipio y no solamente contra la policía, sino que dan a entender que es parte del conflicto. O sea, la desinformación también y la falta de foco de los periodistas es aterradora y sigue tan aterradora que en estos días vimos el secuestro de los tantos que han ocurrido de un cabo y un soldado por ahí en Antioquia, y todavía los medios de comunicación siguen hablando del retenido y de los suboficiales retenidos y de soldados retenidos, y que la comunidad lo retuvo cuando es un secuestro lo que hay. O sea, no llamar las cosas por su nombre ha sido característico, pero sin embargo ahí está el hecho y ya se puede calificar como es un ataque terrorista contra los habitantes de un pueblo, etcétera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, después de los sangrientos hechos del 2000, las FARC atacaron en múltiples ocasiones a los habitantes del Cauca. ¿Podría citar algunos de estos hechos, en especial durante el desarrollo de las conversaciones de paz en Cuba? Claro, mi coronel, el 30 de octubre del 2012, casi ya a 15, 20 días de iniciar el show, primero en Noruega y luego en Cuba, las FARC, mientras estaban conversando allá con los delegados de Santos y allá Francachela y Comilona y viajes por todo el mundo pagados por el erario colombiano, atacaron nuevamente al Bordo Cauca. Y lo que pasó es que el explosivo estaba programado para 1 hora y se reventó a otra y causó muchísimos daños, pero como estalló a las 4:30 de la mañana, no produjo las afectaciones que ellos querían causar contra la policía y contra las personas que querían afectar. Y era por medio de una bomba, de una motocicleta cargada con explosivos que se les volvió muy común para la época, y la estallaron o se les estalló en el pueblo, pero no produjo los daños que querían. Y lo mismo, hicieron una emboscada por ahí cerquita en esos mismos días contra una patrulla de la policía en un sitio que se llama Yarumales, pero también un mes antes habían atacado a una patrulla de la policía, la han emboscado y habían dejado heridos a 3 agentes. O sea, son muchos los hechos y tan solo puntualizamos algunos para demostrar que hay una cadena de eventos que va causando toda esta oleada de terror, pero son muchísimos. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de la unidad de víctimas en torno a los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio del Bordo? Pues antes de llegar allá, miremos esto otro. Aquí hay otro evento que no es el único, ni es aislado, ni es que pasen los años y no ocurre, sino lo resaltamos porque es uno de los que relata la prensa. Y es que en la vereda de las Brisas, en plenas conversaciones en Cuba, cuando ya estaba avanzado eso, se les encontró una caleta impresionante llena de fusiles, ametralladoras, pero grande, grande, una caleta con mucho armamento. Y en Cuba miraron para otro lado y menos el señor Santos, porque no le convenía que eso le bloqueara su diálogo. Y dijo que era parte de la guerra, con eso le estaba quitando las armas y que ya quitándole las armas se tenían que entregar.
Bueno, pero vemos más todavía aquí. Otros 3 policías muertos en otro atentado también en el Bordo, y esto es en el 2014 en plenas conversaciones de paz. Y están los nombres de los policías y cómo ocurrieron los hechos, y que paralelo con eso incendiaron varios vehículos. O sea, es una cantidad de actos terroristas atroces que pasan en el olvido, pero que ocurrieron. Y otro aquí, miremos, mire, el ejército les neutraliza una gran cantidad de artefactos explosivos y de acciones allá en el Bordo, y todo esto está ocurriendo mientras se habla de paz. Y ya respecto a la unidad de víctimas, no es nada diferente a lo que ocurrió en otras partes. Aquí en el Cauca, pues van unos delegados de la presidencia con su chaleco azul y su logo distintivo, y escuchan y los cuantifican y les dan ahí un par de galletas, un café, y les prometen algún arreglo eh, eh, temporal y pequeño, pero eso no tiene ninguna solución. Es más mediático, es más de decir que identificamos el drama y ponerlos a opinar y tenerlos ahí como que reunidos hablando del tema, pero eso no son soluciones profundas, y sobre todo que no hay responsabilidad de las FARC en la parte financiera, reconociendo el daño, porque no tienen, pobrecitos, son pobres, están tapados de plata del narcotráfico y de todos los delitos, pero no tienen con qué resarcir las víctimas, y ellos ya entregaron lo que tenían que entregar. Entonces ahora es el Estado, y antes se dan el descaro de salir ante los medios de comunicación a cuestionar al Estado porque no ha cumplido con el pacto. Eso lo dicen todos y lo dicen los cómplices de las FARC. Y nunca dicen que las FARC fueron las que no cumplieron, porque nunca han resarcido a estas víctimas. Entonces esta visita de la unidad de víctimas sí es interesante en el sentido de que llega, los cuantifica y por lo menos se sabe quiénes son las víctimas, pero de ahí no pasa a pañitos de agua tibia, y los verdaderos victimarios haciéndose los de la vista gorda, tapados en dinero, con toda su conciencia y su antecedente lleno de crímenes, y no responden por nada. Gracias, mi coronel. Si Juan Manuel Santos y sus delegados en Cuba decían que lo firmado era lo más posible perfecto, ¿cómo se explica el sangriento ataque terrorista contra los habitantes del municipio de El Gordo, Cauca, con una motobomba? Es que esta es otra, es que eso es increíble allá, como que hasta se confunden las fechas, pero después de que pasó el pacto FARC-Santos, ahí vemos las muestras, es que las fotos lo dicen todo, de otros actos terroristas de las FARC con motobombas, con explosivos, con trampas, con francotiradores, con asesinatos selectivos, y aquí apenas mencionamos uno, y esto ocurre después de la firma del pacto FARC-Santos. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que pactaron? Y sobre todo que lo cometen las mismas FARC y se tiran o mejor, acuden a la viveza de decir que ellos no tienen nada que ver porque ellos ya están en paz, que son unos muchachos díscolos, pero ahí los vemos actuando de la misma manera y con los procedimientos que utilizaban los otros, que además los comparten. Entonces, eso es increíble, y ahí vemos otra foto, mire, del año 2022 de un atentado terrorista que dejó un muerto y 3 heridos en el Bordo Cauca, 2 o 3 semanas antes de que el presidente Duque entregara el gobierno. Y para esa época, en todo el país, las diferentes bandas criminales, o sea, las FARC, el ELN, los caparrapos, los pelusos, los gaitanistas, todos delincuentes que están en la misma olla del narcotráfico, arreciaron la ofensiva contra el país para presionar a que el señor Petro les haga la paz total y les entregue curules y les haga una constituyente a la medida de ellos y no los extradite. Entonces, este acto es otra muestra de que el cuento de la paz es muy chino, como Pacho Chino, el que organiza estos actos terroristas por ahí en el sur del país, y que lo que hizo Santos con su pacto de paz es un engaño para el país. Para terminar, ¿cómo resalta Funded la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de la FARC, y en este caso específico los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio del Bordo Cauca?
Son muchos los niños que han sufrido o la acción directa de las guerrillas o han sido víctimas de estas acciones de la guerrilla o han sido actores de estos crímenes. Y la Fundación ha condensado esto en un video muy corto para contarle una vez más al país que esa siniestra utilización de niños para la guerra no ha sido decantada ni puesta en la responsabilidad de las FARC. Si estos bandidos reclutaron tantos niños, ¿qué hacen en el Congreso de la República? Deben estar en una cárcel pagando por el reclutamiento de esos niños, pagando por todos los crímenes que cometieron contra ellos y pagando por los niños que asesinaron durante tanto tiempo, porque ese era el futuro de Colombia. Pero aquí todo es al revés y ahora son los moralistas que cuestionan es por qué el Estado no les cumple a ellos. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio del Bordo Cauca? Pues como lo hemos reiterado en todos estos días que hemos tomado esta época de historia triste de Colombia y ahora en esta zona especial del suroccidente del país, no nos queda la menor duda de que todos estos actos corresponden a un plan, a un esquema, a una programación, a una cadena de eventos prevista, tanto en sus acciones como en los efectos que pretendían lograr. Entonces, aquí no se puede decir que fueron hechos aislados, ni que fue la dinámica del conflicto, ni que fue la respuesta de una agresión del Estado contra las FARC, ni que fue la falta de acción del Estado para resolver el problema, porque eso es una verdad a medias y las verdades a medias son mentiras completas. Aquí lo que hay es un plan premeditado y toda una alinderación de objetivos en torno a un proyecto terrorista y un proyecto comunista armado contra Colombia. Es evidente que todo el refinamiento que tuvieron las FARC entre el 88 y entre el 82 y el 93, valga decir en los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria, no fue gratuito, sino que condujo a este crecimiento cuantitativo, cualitativo y geográfico de las FARC, y que todo lo que ocurrió después con la laxitud de Pastrana y el desgobierno de Samper fue una sumatoria o una consecuencia de esa sumatoria anterior y que llegó hasta el extremo de que en el 2002 la misma revista Time creía que Colombia ya estaba al borde de balcanizarse porque las FARC tenían control territorial bajo coacción terrorista en el oriente del país. La zona de distensión le sirvió para todo lo que las FARC querían en su plan estratégico y fue lesiva para todo lo malo que sufrió Colombia. Y el refinamiento táctico técnico que tuvieron las FARC se manifiesta en que vinieron personas de ETA, del Ejército Revolucionario Irlandés, terroristas internacionales de todas las pelambres, para entrenar, orientar y fundamentar a los cabecillas de las FARC en estos procesos, con la venia del señor Pastrana, que sabía por inteligencia, le estaban reportando las fuerzas militares y la policía lo que ya ocurría,
pero él miraba para otro lado porque su afán era el Premio Nobel de Paz y viajar por el mundo a viaticar y a que lo vieran como el atleta de la paz, no como el presidente de Colombia que tenía que resolver esos problemas. Lo hemos repetido, todo ese terror causado en la población civil está atado a unas organizaciones sociales infiltradas y es la consecuencia de la laxitud de todos esos gobiernos que permitieron que esto ocurriera y que no actuaron con la suficiente contundencia y que por el contrario maniataron a las fuerzas de seguridad y tuvieron una actitud ambivalente, débil y falta de foco frente a esa realidad. El departamento del Cauca, como lo hemos visto en el mapa y en la proyección, tiene una importancia grandísima para el desarrollo del proyecto revolucionario y también tiene una importancia crucial para la seguridad nacional. Si el Estado colombiano sigue en esa laxitud y en esa falta de claridad con todos los fenómenos que hay en el Cauca y no llega a hacer presencia institucional intensa y larga en el tiempo, este problema seguirá de largo allá porque no tiene una visualización a corto plazo de que se pueda resolver haciendo lo mismo que se ha hecho siempre. Ni tampoco entregando el país a los bandidos como pretende el señor Petro. La eficiencia de los explosivistas y la presencia del ELN en la zona comenzó a tener otra connotación y ya del Valle, la cuadrilla José María Becerra se fue extendiendo hacia el Cauca y hoy tenemos que esta región tiene presencia de las supuestas disidencias de las FARC, que ellos mismos dicen que no son disidencias, son las FARC. Ellos nunca han cambiado lo dicen ellos, no lo dice nadie más y al contrario siguen más inmersos en el narcotráfico, pero han tenido problemas dentro de sus divisiones internas por narcotráfico que han llegado a muchos choques y también choques con el ELN. Veíamos hace un par de semanas en Argelia Cauca, que es muy cerquita al Bordo, no es lejos, y en Balboa, la cantidad de combates que ha habido entre ellos, la cantidad de población que se ha tenido que desplazar para protegerse de esos combates y la dificultad que tienen las fuerzas del orden para ir a imponer la libertad, el orden, la seguridad y la garantía de la soberanía territorial del Estado, ya que los mismos campesinos e indígenas alebrestados por estos delincuentes secuestran a los soldados e impiden que cumplan con su misión constitucional. En octava medida, la incidencia del narcotráfico, ya lo vimos cómo creció, fue paralelo con el crecimiento de las FARC, eso es otra realidad que no se menciona en el informe La Verdad, y el incremento de minería ilegal en muchos sectores del Cauca inciden en que estos grupos y estas acciones criminales se repitan con mucha persistencia en la región. Y finalmente, los nexos internacionales de las FARC y la propaganda interna y externa dentro y fuera de Colombia logran desvirtuar la realidad y manejar, comenzando por la terminología de que no es secuestro sino retención, que no es extorsión sino contribución económica, que no es ataque terrorista sino es combates con la fuerza pública, que no es asesinato sino ajusticiamiento, que no son acciones criminales sino hechos de guerra o acciones revolucionarias, etc. Y ahí los tenemos hasta ya teniendo el descaro de autoatribuirse otros crímenes como el de Álvaro Gómez, porque saben que con eso favorecen a sus amigos narcotraficantes y a los amigos políticos corruptos que están metidos en ese crimen. Entonces, para reflexionar siempre nos deja mucho y no son hechos aislados, sino que todo llega al mismo punto, es convergente. No sé si ya mi coronel González y mi coronel Alarcón tengan sus comentarios. Sí, mi coronel, efectivamente, el coronel González dice lo siguiente: son tantos los episodios de destrucción y muerte cometidos por los bandoleros comunistas de las FARC contra los pueblos y ciudades del país que ya se hace difícil tener claridad sobre cada uno de ellos. Solo las víctimas civiles y militares
sobrevivientes conservan en sus mentes el dolor moral y en sus cuerpos el sufrimiento físico, mientras que en las tumbas reposan los sacrificados por los terroristas y sus familiares y conocidos padecen las consecuencias. Por este motivo, era de esperarse que los causantes tuviesen verdaderos sentimientos y deseos de contrición, remordimiento y arrepentimiento, además de reparación de la destrucción para ser merecedores de perdón y hasta del olvido por tanta crueldad, pero nada de eso ha sucedido. Por el contrario, se han dedicado a gozar de los grandes privilegios económicos otorgados por el Tesoro Nacional, altos cargos públicos, vida de magnates con sus sangrientos dineros atesorados a punta de saqueos, chantajes y asesinatos, y con la complacencia de bastantes abogados simpatizantes que actúan de dignos magistrados y los encubren por años de persevera impunidad. Para compensar esta despiadada victimización, ya por parte del gobierno, con el inútil despilfarro del Tesoro Nacional y por el corrupto sistema judicial, se contrató al prelado jesuita Francisco de Rux para redactar un imparcial informe de la verdad. Pero el sacerdote terminó también disculpando a los culpables, asegurando que los causantes son las tropas que no les permitieron la toma del poder y por defender al pueblo inocente. Ante esta nueva y tan injusta revictimización, un grupo de colombianos independientes, por su propia cuenta, tomó la bandera de recopilar la larga serie de recuentos veraces de los hechos, los que esas instituciones han pretendido ocultar con intencional silencio. Historia que al día de hoy suma más de 200 capítulos difundidos por la red mundial de Internet, dejando en evidencia tanta ignominia que jamás la historia universal puede ignorar. Iván González Urán. Lo que dice mi coronel González es ni para quitarle ni agregarle, ese es una descripción real de cómo ha ocurrido la destrucción de Colombia y cómo quienes deberían poner puntos sobre las IES y puntualizar todos estos detalles, al contrario, los han ido desvirtuando y han trasladado la responsabilidad a quienes han defendido al Estado y a la sociedad de estos crímenes. Por eso ya hoy estamos en el programa 243 y seguirán muchos más. Y esto queda ya en las redes mundiales de Internet, donde no lo podrán ocultar y donde se podrá consultar en distintos estamentos y verán que la argumentación es seria, concisa y apunta a la realidad, y de esa manera se está contribuyendo a que la historia se cuente como es y no como la manipulan las FARC y sus socios, sus cómplices. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el aporte de hoy le da mucha apoyo a las palabras de mi coronel González en el día de hoy. Dice lo siguiente: seguimos en las mismas. A lo largo y ancho de nuestra geografía saltan las acciones terroristas defendiendo a costas de la vida y tranquilidad laboral de nuestros campesinos, que pagan hasta con el más preciado, lo más preciado que tienen, que es la vida y la de sus familias, cuando no es que tienen que dejar abandonadas sus tierritas para marcharse como llegaron, sin nada. Todo por mantener ese combustible de las acciones terroristas, como lo es el narcotráfico, que les ha dejado altas ganancias que aún no han reintegrado ni entregado para la reparación
de los cientos de miles de víctimas que algunos ni siquiera han recibido información de dónde se encuentran sus seres queridos secuestrados, entre otros. Lo que sea, pero reparación, por favor. Reflexión. Hoy los criminales convertidos en honorables senadores se pavonean Pedro por su casa. Vamos a esperar que lleguen los nuevos allí, en ese revuelto que solo los identifica con el narcotráfico, para que fragüe el peor pecado que se pueda cometer, que es la legalización del negocio de estos actores. Y la segunda pregunta de reflexión: ¿por qué, si los jefes son responsables de lo que hagan o dejen de hacer sus hombres, por quienes aquellos, por los que firmaron el acuerdo con Santos y se les salieron con las tales disidencias, cuál es su grado de responsabilidad? Y al menos la JEP, ¿por qué no los interroga y toma medidas a ese incumplimiento de lo acordado? Se las dejo ahí. Gracias, mi coronel. No, pues mi coronel, muchas preguntas y muy pocas respuestas y realidades de apuño que complementan lo que dijo mi coronel Iván González. Así es, los victimarios se volvieron víctimas, no responden por nada, y ahora quienes tienen que responder según esta lógica diabólica son quienes hicieron el trabajo correcto de evitar que los comunistas armados destruyeran a Colombia. Es algo que está por aclararse y que la historia no podrá dictar otro veredicto distinto a que hubo todo un engaño y toda una mentira calculada para desvirtuar la realidad. ¿Vicencio tiene algún comentario? Y con él, pues para terminar, es el hecho de estas regiones que durante tantos años han pasado y nadie se conmueve de los acontecimientos que los grupos terroristas han hecho en estas regiones. Gracias. Exactamente, no hay dolientes, no hay la claridad, y ojalá que todo este trabajo que hacemos vaya llegando, vaya calando y vaya generando un pensamiento diferente al que nos han vendido, y lleguemos todos al punto de la realidad y la verdad. Pues llegamos al final del programa. Esta noche los esperamos a las 6 de la tarde con un tema interesante sobre el desarrollo socioeconómico del mundo después de la Revolución Industrial, y el lunes próximo continuaremos con la memoria histórica a las 7:30 de la mañana. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.